en un rincón perdido de las montañas del Líbano, donde el silencio parece tener voz y el viento lleva consigo el murmullo de las oraciones antiguas. Un hombre eligió vivir lejos del bullicio del mundo. No buscó honores, tampoco buscó reconocimiento. Eligió en cambio la estrechez de una celda, el rigor de la penitencia y la soledad fecunda de la oración. Saint Charbel, en aquella vida escondida se tejía una de las historias más luminosas de amor a la Eucaristía que el mundo haya conocido. No fue con discursos elocuentes, ni con gestos espectaculares como atrajo las miradas. Fue con su manera de permanecer noche tras noche, postrado ante el sagrario, como si cada segundo en la presencia de Jesús fuese el único instante que verdaderamente importaba. El silencio de Saint Charbel hablaba más fuerte que 1000 palabras. Allí en la penumbra de la capilla, la hostia consagrada no era para él un símbolo lejano, sino la certeza palpable de un Dios que quiso quedarse en medio de los hombres. Y mientras otros se perdían en el correr de la vida cotidiana, él encontraba en cada minuto frente al Santísimo un manantial inagotable de fuerza y consuelo. Muchos recordaban cómo incluso después de jornadas agotadoras de trabajo manual, su paso se dirigía sin vacilar hacia la capilla. Su cuerpo cansado parecía renovarse apenas se arrodillaba frente al altar. Había en su rostro una paz serena, como si el cansancio se transformara en una ofrenda secreta entregada en silencio. En esos momentos, nadie necesitaba explicaciones teológicas, bastaba con ver la intensidad de su mirada fija en la custodia para comprender que ahí se encontraba el centro de su existencia. La pobreza radical que abrazó no era un simple ejercicio ascético. Era más bien una manera de despejar todo lo que pudiera interponerse entre él y la presencia viva de Cristo en la Eucaristía. Las paredes desnudas de su celda, el pan duro que comía, las largas horas de ayuno, todo tenía un único fin: que nada opacara la claridad de aquel encuentro. Así, la sencillez extrema se convertía en un lenguaje silencioso que revelaba dónde estaba su tesoro. Quienes se acercaban al monasterio podían percibir un misterio difícil de explicar. Al observarlo comprendían que la comunión para Saint Charbel no era un momento pasajero de la misa, sino una permanencia. Como si después de recibir al Señor su corazón, siguiera siendo custodia, prolongando la adoración más allá de los muros del templo. Los gestos pequeños lo decían todo: la manera en que cerraba los ojos, el tiempo que permanecía inmóvil, en acción de gracias, la delicadeza con que cuidaba hasta el más mínimo detalle del rito. El eco de su vida sigue invitando aún hoy a mirar la Eucaristía, no como un hábito rutinario, sino como la llama que da sentido a todo lo demás. La hostia consagrada que se queda un instante más en el paladar, ese pequeño detalle del que hablaba la tradición, y que tantos pasaban por alto, encontraba en su experiencia una resonancia particular. Era como si en la soledad de Anaya, él hubiera comprendido antes que muchos que el Señor se complace en demorarse junto a quienes lo acogen con un corazón abierto. Su existencia silenciosa se ha convertido en una llamada permanente. No se trata de multiplicar palabras, ni de buscar emociones pasajeras, sino de dejar que la presencia real de Cristo transforme la vida entera. En el recogimiento de Saint Charbel resuena la certeza de que la Eucaristía no es solo un sacramento entre otros, sino la fuente de donde emana todo. Y quien se detiene a contemplar su testimonio, percibe una invitación clara: permitir que el altar no sea un momento aislado, sino el corazón palpitante de cada jornada. Así, Saint Charbel no fue un retiro estéril, sino una proclamación ardiente. Desde la discreción de su ermita, enseñó que el misterio más grande de la fe no necesita estridencias para brillar. Basta con permanecer, con adorar, con dejar que cada comunión prolongue su eco en la existencia. En ese ejemplo se descubre la clave a hacer del encuentro eucarístico no un rito que se cumple, sino la casa donde habita el alma. Imagina por un momento el silencio profundo de un monasterio en las montañas del Líbano. La brisa fría recorre los muros de piedra y entre los pinos solo se percibe el eco lejano de las oraciones. Allí, frente al sagrario, se encuentra Saint Charbel, un monje de vida austera y corazón inflamado de amor. Su figura inclinada, permaneciendo horas de rodillas, revela lo que para muchos es fácil olvidar. En la hostia consagrada,
No hay un símbolo vacío, sino la presencia real, viva y substancial de Jesucristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. San Charbel no conocía las prisas. Mientras el mundo seguía girando con su ruido y sus preocupaciones, él encontraba plenitud en quedarse inmóvil, absorto en la adoración. Cada minuto frente al Santísimo se transformaba en un acto de entrega total, como si su respiración misma fuese oración. No se trataba de cumplir con una obligación monástica, sino de dejarse envolver por la certeza de que en ese pan humilde habitaba el mismo Señor que había caminado por Galilea y que un día resucitó glorioso del sepulcro. En las madrugadas heladas, antes de que el sol iluminara los valles San Charbel, se levantaba en silencio y con una lámpara en la mano recorría el camino hasta la capilla. Al abrir la puerta, su primer gesto era postrarse profundamente frente al sagrario. No había palabra alguna, solo un largo silencio cargado de fe. Esa reverencia era el lenguaje más claro de un corazón que sabía a quién estaba recibiendo. No buscaba consuelos extraordinarios, ni visiones milagrosas. Su milagro cotidiano era permanecer con Jesús oculto en la Eucaristía. Quienes le conocieron contaban que celebraba la misa con una intensidad que traspasaba cualquier rito externo. Cada palabra de la consagración parecía brotarle del alma con la conciencia de estar sosteniendo en sus manos al Rey del universo. No importaba que hubiese apenas unos pocos presentes, su modo de elevar la hostia y de beber del cáliz transmitía la grandeza del misterio. Muchos peregrinos, al participar en sus misas, comprendían de repente lo que significa que la Eucaristía sea el centro y la fuente de la vida cristiana. San Charbel enseñaba con su ejemplo lo que tantas veces se pierde entre la rutina. Mientras otros regresaban a sus quehaceres apenas terminada la comunión, él permanecía largo tiempo en acción de gracias con los ojos cerrados, los labios sellados y el cuerpo como suspendido fuera del mundo. En esos instantes, no existía nada más, solo la certeza de que Cristo vivía en él de manera real. El silencio se volvía música, y el espacio, por más humilde que fuera, se convertía en un templo celestial. Se dice que pasaba horas enteras arrodillado, incluso después de que la misa había concluido. Algunos pensaban que había perdido la noción del tiempo, pero, en realidad, había encontrado el único tiempo que cuenta el Eterno. Allí aprendía la paciencia, la mansedumbre, la humildad radical. Allí se formaba la fuerza interior que luego le permitía soportar el ayuno riguroso, las enfermedades, la soledad y el anonimato. Todo lo recibía como prolongación de esa comunión que lo unía a Cristo en la hostia. Lo que más llamaba la atención era la manera en que su vida cotidiana reflejaba ese amor eucarístico. Su comida era frugal, sus palabras escasas, sus gestos sencillos. No buscaba reconocimiento ni siquiera entre los otros monjes. Todo en él parecía orientado a custodiar en silencio el tesoro que había descubierto en el sagrario. Así, sin discursos, sin proclamas, mostraba que la Eucaristía era verdaderamente el centro de toda su existencia. San Charbel vivía cada comunión como si fuera la primera y la última. Nunca se acercaba con ligereza, nunca la recibía como una costumbre más. Cada vez que el pan consagrado tocaba sus labios, se quedaba inmóvil dejando que la presencia de Cristo lo habitara hasta lo más profundo. Y aunque a veces el cuerpo estuviera cansado o el calor sofocante hiciera difícil la concentración, él no se apresuraba. Sabía que esos minutos eran los más sagrados de la vida, más preciosos que cualquier otra experiencia humana. Los testimonios de quienes convivieron con él hablan de una paz misteriosa que se derramaba en torno suyo. Era como si al salir de la capilla aún llevara consigo aquella luz invisible que brotaba de la Eucaristía. Esa misma luz acompañaba su trabajo en el campo, su atención a los enfermos, su modo discreto de ayudar a los necesitados. Todo nacía de ese centro secreto, Jesús vivo en el sagrario. En una época en que muchos se distraían fácilmente, en que incluso dentro de los monasterios podía haber prisa o rutina, San Charbel recordaba con su vida que la Eucaristía es el misterio supremo. Su ejemplo se asemeja a lo que el texto sobre el Padre Pío nos enseñaba cada instante después de la comunión, es adoración viva. Del mismo modo que aquel santo italiano permanecía inmóvil con los labios cerrados. San Charbel encontraba en el silencio prolongado la manera más pura de responder al amor de Cristo.
Ambos compartían esa certeza de que cada segundo en que la hostia permanece intacta es un torrente de gracia. Mientras la modernidad busca rapidez en todo desde la comida hasta la comunicación, la figura de San Charbel se levanta como un signo contrario. Su vida decía sin palabras que lo más valioso exige tiempo, espera, contemplación. Así como el pan consagrado a veces tarda en disolverse en la boca, también la fe necesita reposo, calma, profundidad. Él mismo era la prueba de que la santidad no nace de la velocidad, sino de la permanencia en la presencia de Dios. Cuando los peregrinos llegaban a su monasterio y lo veían en oración, comprendían de manera sencilla lo que significa que la Eucaristía sea el filtro de la vida. No hacía falta una explicación teológica complicada. Bastaba verle arrodillado, inclinado, absorbido en ese misterio. Su cuerpo entero era un testimonio de reverencia, y sus ojos cerrados hablaban del encuentro íntimo con el Señor oculto bajo las especies sacramentales. El mundo exterior podría considerarlo un hombre aislado, un ermitaño apartado de la realidad. Pero en verdad, desde aquella capilla perdida en las montañas San Charbel, sostenía con su oración silenciosa a la iglesia entera. Allí delante del sagrario se convertía en intercesor de los pobres, de los enfermos, de los pecadores. Cada lágrima derramada en silencio, cada hora de rodillas, era una ofrenda que unía cielo y tierra. En su humildad no buscó dejar escritos elaborados ni frases célebres. Su única teología era la vivida permanecer con Cristo en la Eucaristía, adorarlo como centro absoluto, dejarse transformar por esa presencia real. Y esa lección silenciosa continúa resonando más fuerte que muchos tratados, porque no se apoya en palabras, sino en un testimonio que traspasa generaciones. Por eso cuando hoy se habla de la hostia consagrada como simple rito, la memoria de San Charbel viene a recordarnos con fuerza que en cada partícula está Cristo entero. Él lo sabía tan bien que su vida entera giraba en torno a ese misterio. Nada de lo que hacía carecía de relación con la Eucaristía, porque allí encontraba el manantial y la meta de todo. Quien lo contempla incluso desde lejos, entiende que no hay gesto más revolucionario que arrodillarse ante el pan vivo bajado del cielo, y permanecer allí sin prisa en adoración, como lo hizo él hasta el final de sus días. En un mundo que parece correr sin detenerse, donde incluso dentro de los templos se siente a veces la prisa. La figura de San Charbel se levanta como un faro que ilumina otro camino. Allí donde muchos se acercan a la comunión con el deseo de terminar rápido el rito, él permanecía inmóvil, como si el tiempo mismo se detuviera para abrirle paso al misterio. La diferencia era radical mientras otros tragaban con rapidez la hostia para regresar enseguida a su lugar. San Charbel quedaba sumido en el silencio sin movimiento alguno, con la serenidad de un alma que sabía haber recibido al mismo Dios. En sus rodillas firmes y en su postura inmutable, se revelaba la certeza de que no había nada más importante que prolongar esa unión hasta donde fuera posible. Los que lo conocieron contaban que después de la misa podía pasar horas enteras en oración sin pronunciar palabra, con los ojos cerrados y el rostro como absorto en una luz invisible. No necesitaba discursos ni gestos extraordinarios. Su manera de quedarse allí quieto bastaba para mostrar que su corazón estaba totalmente sumergido en la presencia del Señor. Ese silencio no era vacío ni aburrido. Era un silencio fecundo, cargado de amor, en el que el alma se unía a Dios más allá de cualquier palabra. Lo que para otros era un simple detalle, para él era el centro de la vida: quedarse con Cristo sin prisa, sin distraerse, sin dividir la atención con nada más. San Charbel comprendió que la humildad y la lentitud eran los únicos caminos hacia la unión con Dios. Su vida estuvo marcada por la renuncia a todo lo superfluo. No buscaba reconocimiento por sus oraciones, ni admiración por sus penitencias. En cambio, permanecía oculto incluso en su monasterio, evitando toda atención. En la liturgia se retiraba casi invisible, y en la vida diaria era el primero en obedecer, el más dispuesto a guardar silencio, el menos deseoso de destacar. Esta forma de desaparecer de todos era de hecho su manera de dejar que Dios lo llenara todo. Esa unión silenciosa no terminó con su muerte. Al contrario, se manifestó con más fuerza cuando su cuerpo fue encontrado incorrupto. Quienes se acercaron a verlo quedaron sorprendidos al percibir que no solo estaba intacto, sino que de él emanaba un resplandor suave y un perfume inconfundible
una fragancia que no tenía explicación natural. Era como si la misma vida de adoración que había llevado durante tantos años hubiera quedado grabada en su carne. El silencio que había marcado su existencia ahora se expresaba en un signo visible, la incorruptibilidad como huella de la íntima unión con el Señor eucarístico. El pueblo sencillo comenzó a acudir a su tumba, y allí descubrió que el silencio de San Charbel seguía vivo. Quien rezaba frente a su cuerpo sentía una paz tan profunda que las lágrimas brotaban sin esfuerzo. Era una paz que no provenía de palabras humanas, sino de la presencia invisible de Dios que se comunicaba a través de aquel monje que había vivido escondido. Muchos aseguraban que al ponerse de rodillas junto a su sepulcro, experimentaban la certeza de que Cristo estaba allí, acompañándolos, consolándolos, fortaleciéndolos. El misterio se hacía aún más palpable con los milagros. Del cuerpo de San Charbel brotaba un aceite fragante que los fieles recibían como signo de bendición. Ese aceite, recogido con devoción, se convirtió en instrumento de incontables sanaciones. Enfermos desahuciados recuperaban la salud, ciegos volvían a ver, inválidos se ponían de pie. Pero más allá de las curaciones físicas, lo que más conmovía era la transformación interior de quienes recibían esa gracia. Personas que vivían alejadas de la fe encontraban de nuevo el camino de Dios, familias rotas recobraban la paz, corazones endurecidos se abrían al perdón. Todo esto se daba en silencio, sin grandes espectáculos, sin alardes, del mismo modo en que San Charbel había vivido. La humildad de su vida se prolongaba en cada milagro. Nunca se presentó como un héroe, nunca buscó llamar la atención. Incluso ahora los favores concedidos a través de su intercesión llegaban sin ruido, como un susurro que transformaba la vida de quienes los recibían. Así el silencio se convertía en el lenguaje de Dios, y San Charbel era el puente humilde por el que ese lenguaje llegaba a los hombres. Su testimonio se parece a lo que se narraba en el texto sobre el Padre Pío. La importancia de no tener prisa, de reconocer que cada segundo después de comulgar es un tiempo sagrado. San Charbel vivía esa verdad con tanta intensidad que, aún después de la muerte, su cuerpo se convirtió en señal de la presencia divina. Lo que en vida era oración inmóvil y silencio adorador, después se transformó en luz visible y en perfume celestial. Y lo que en vida eran horas de rodillas en soledad, después se convirtió en multitudes de fieles acudiendo a su tumba en busca de consuelo. El contraste con el ritmo acelerado del mundo moderno es marcado. Mientras que la sociedad actual exige rapidez, reacciones instantáneas, comunicación instantánea, resultados instantáneos, Charbel demuestra que la eternidad solo se alcanza en silencio. La vida en la montaña, lejos de las multitudes, y el ruido es una declaración de que la unión con Dios requiere pausa y espera. Así como la hostia a veces se pega al paladar, obligando a comulgar más despacio, también el alma necesita detenerse en adoración para sentir la verdadera presencia de Dios. El silencio de San Charbel no era cobardía ni aislamiento egoísta, era la expresión más pura de la confianza en Dios. Callaba porque sabía que no había palabras suficientes para abarcar el misterio. Se escondía porque entendía que la gloria debía ser toda de Cristo. Y esa actitud tan contraria a los valores de un mundo que busca constantemente exhibirse, se convirtió en la semilla de una fecundidad inmensa. Hoy, más de un siglo después de su muerte, su tumba sigue siendo lugar de peregrinación, y su nombre sigue susurrando esperanza a quienes sufren. Cada milagro de sanación, cada fragancia que emanaba de su cuerpo, cada testimonio de conversión, era una extensión de ese mismo silencio y humildad. San Charbel continuó hablando sin palabras, enseñando sin palabras, actuando sin ruido. Su vida fue una demostración de que el camino más seguro hacia la unión con Dios no es el ruido ni la prisa, sino la adoración y la humilde dedicación. Y en ese silencio, donde parece que nada sucede, sucede lo más grande. El alma se une al Creador y se convierte en instrumento de gracia para el mundo entero. En la vida cristiana existe una diferencia que a menudo pasa desapercibida. Muchos se acercan al altar, reciben la hostia consagrada, y en ese gesto se cumple el sacramento. Es válido. Cristo está realmente presente en el alma.
pero no siempre esa comunión produce frutos abundantes. La validez es un don inmenso, pero la fecundidad requiere algo más. Un corazón dispuesto, un silencio que acoja una gratitud que prolongue la presencia del Señor. Es allí donde se comprende que no basta con recibir, sino que es necesario dejarse transformar. Saint Charbel vivió esa verdad con una radicalidad que sorprende aún hoy. No era un monje que simplemente cumplía con asistir a la misa diaria. Toda su existencia era una prolongación de cada comunión recibida. Se le veía salir del altar con el mismo recogimiento con que había entrado, pero con una luz distinta en los ojos, como si cada Eucaristía lo transformara de nuevo. Los demás monjes notaban que después de comulgar permanecía inmóvil por largo tiempo sin prisa alguna por volver a la rutina. Ese silencio era la tierra fértil, donde la semilla de la Eucaristía germinaba y daba frutos que nadie podía negar. La clave estaba en la actitud interior. Muchos podían acercarse al mismo pan consagrado, pero no todos lo vivían de igual manera. Saint Charbel no concebía la comunión como un simple rito, sino como un encuentro tan íntimo que requería la totalidad de su ser. Su modo de permanecer arrodillado durante horas, de cerrar los ojos y de entrar en una unión silenciosa mostraba que había comprendido lo esencial que el sacramento pide: no solo un acto externo, sino un corazón que adore y un alma que se entregue sin reservas. Así, lo que en otros quedaba como una gracia escondida en él, se convertía en un manantial visible de santidad. Ese fruto se manifestó en cada detalle de su vida. No hacía falta escuchar grandes discursos para reconocerlo. Bastaba ver la forma en que trataba a los enfermos, la mansedumbre con que aceptaba los trabajos más duros, la humildad con que se escondía incluso de sus propios hermanos. Todo nacía de la Eucaristía y todo volvía a ella. Cada comunión era como un nuevo nacimiento, y él respondía con gratitud prolongada, como si nunca fuese suficiente el tiempo para agradecer el don recibido. Así su vida se convirtió en testimonio de que la comunión fructífera no es cuestión de un momento, sino de toda una existencia entregada. Muchos testimonios posteriores lo confirman. Después de su muerte, cuando su cuerpo fue hallado incorrupto y rodeado de luz y fragancia, se entendió que aquella unión con Cristo no había sido algo pasajero. El mismo Cristo que había habitado en él en cada Eucaristía, ahora se manifestaba en su carne, que se convirtió en signo de la resurrección y en fuente de milagros. Los peregrinos que acudían a su tumba descubrían que la gracia recibida en la comunión de Saint Charbel se derramaba ahora sobre ellos. No era solo un recuerdo piadoso, era la prolongación real de una vida que había sabido transformar cada comunión válida en una comunión fecunda. Quienes rezaban ante sus restos experimentaban una cercanía con Dios difícil de explicar. Algunos encontraban consuelo en medio del dolor, otros recibían sanación física. Muchos eran tocados en lo profundo del corazón y regresaban a los sacramentos con renovado fervor. Esos frutos eran la prueba de que el camino de Saint Charbel había sido verdadero, que cuando la comunión se vive en silencio con amor y con acción de gracias, se convierte en un río de gracia que no se detiene en la persona que la recibe, sino que se desborda para alcanzar a muchos más. La diferencia entre comulgar por costumbre y comulgar para dejarse transformar estaba escrita en su vida. En tiempos en que el mundo corre detrás de lo inmediato, Saint Charbel recordaba con su ejemplo que la Eucaristía no se apura, que no es un trámite. Él había aprendido que si se guarda el silencio después de recibir al Señor, si se toma el tiempo para agradecer, si se ama con sencillez a quien se oculta en el pan, entonces ese encuentro deja una huella que cambia todo. Por eso su vida entera parecía un eco prolongado de cada misa celebrada. Trabajaba en silencio, rezaba en silencio, servía en silencio, porque en su interior Cristo seguía actuando mucho después de que la hostia se había disuelto. Ese estilo de vida nos recuerda también lo narrado en aquel texto sobre el Padre Pío. La importancia de no morder la hostia con prisa, de no tomar la comunión como algo rutinario. El Padre Pío enseñaba que cada fragmento contiene a Cristo entero y merece adoración. Saint Charbel lo vivió de manera radical, convirtiendo cada comunión en el centro de su jornada, al punto de que todo lo demás se ordenaba en torno a ella.
Lo que para el mundo era un gesto mínimo en él, se volvía fuente de transformación constante. Incluso hoy, más de un siglo después de su muerte, la diferencia entre una comunión válida y una comunión fecunda sigue viva en su testimonio. Los milagros que se dan por su intercesión, las sanaciones obtenidas con el aceite que brota de su sepulcro, las conversiones que ocurren en quienes se acercan con fe, son frutos de esa vida eucarística. Su existencia demuestra que cuando el hombre se dispone de verdad la Eucaristía, no solo se recibe, sino que transforma, moldea, santifica. San Charbel se convirtió en un canal de gracia porque no redujo la comunión a un instante. Cada vez que recibía al Señor lo acogía como si fuera único, irrepetible, definitivo. Y esa fidelidad silenciosa repetida día tras día, lo fue configurando hasta hacerlo semejante a Cristo. Por eso su cuerpo incorrupto, su perfume celestial, los milagros que se multiplican, no son otra cosa que el fruto visible de una comunión vivida en plenitud. Así su vida es un ejemplo palpable de lo que significa dejar que la Eucaristía no solo sea válida, sino verdaderamente fecunda. En esa línea, quienes hoy contemplan su testimonio, pueden entender que la clave está en la disposición del corazón. La comunión válida la recibe cualquiera que se acerque en gracia, pero la comunión fecunda solo la vive quien se queda, quien adora, quien agradece, quien ama en silencio. Esa fue la elección de San Charbel: no tener prisa, no distraerse, dejar que Cristo permaneciera en él, hasta transformar cada rincón de su vida. Y ese misterio vivido en la soledad de un monasterio se convirtió en un río de gracia que aún hoy sigue fluyendo para el mundo entero. En medio del bullicio constante del mundo, donde las voces se superponen y los pensamientos corren sin descanso, la experiencia de San Charbel se levanta como un testimonio de que la verdadera batalla del alma se libra en el interior. El enemigo de la paz busca llenar la mente de distracciones, de ruido, de inquietudes, para apartar el corazón de la contemplación. Basta pensar en lo que sucede tantas veces durante la misa, en el instante más sagrado. Cuando Cristo se hace presente en la hostia, la mente comienza a divagar, llegan recuerdos, preocupaciones, pensamientos ajenos. Es una lucha invisible, pero real. Y es allí donde la figura de San Charbel se convierte en ejemplo luminoso. Él había comprendido que no se trata solo de callar por fuera, sino de cultivar un silencio interior donde Dios pueda hablar. Quien se acercaba a su celda podía notar que el silencio que lo envolvía no era una ausencia de palabras, sino una atmósfera sagrada. En la montaña libanesa, lejos de todo ruido humano, se refugiaba cada día en esa quietud que parecía detener el tiempo. No necesitaba argumentos para explicar lo que vivía. Su misma vida, marcada por largas horas de oración inmóvil, era la prueba de que la intimidad con Dios florece allí donde el corazón se apaga al mundo para encenderse en la presencia divina. San Charbel había aprendido a transformar el ruido exterior en un canto secreto. Mientras otros se agitaban con las urgencias del día, él convertía cada momento en oportunidad de recogimiento. Su jornada estaba hecha de trabajos humildes, de oraciones profundas, de vigilias silenciosas. En ese ritmo escondido, se iba fraguando una fortaleza interior capaz de resistir cualquier tentación. Lo que para muchos era monotonía, para él era un campo de batalla sagrado, donde el arma era el silencio y la victoria consistía en mantener el alma fija en Dios. La tradición recuerda que incluso en medio de sus tareas diarias, ya fuera cultivando la tierra o reparando utensilios, permanecía en un estado de oración continua. Sus labios apenas se movían, pero su corazón repetía sin cesar las palabras de la Escritura. De esa manera, mientras el ruido del mundo buscaba invadirlo, él mantenía encendida la lámpara interior. Así resistía al enemigo no con gritos ni con gestos espectaculares, sino con el silencio humilde que se convertía en escudo y en espada. Después de su muerte, cuando su cuerpo incorrupto fue hallado resplandeciente y perfumado, muchos comprendieron que ese silencio interior no había sido estéril. Era un silencio fecundo que había transformado cada fibra de su ser en testimonio de la unión con Cristo. Quienes acudían a su tumba sentían que, aunque ya no estaba en la tierra, seguía transmitiendo la paz que había custodiado durante toda su vida. El ruido del mundo no había logrado sofocar la melodía secreta de su oración.
Al contrario, esa música callada se difundía ahora a los corazones que se postraban junto a él, los fieles que experimentaban sanaciones con el aceite que emanaba de su sepulcro. Descubrían que el milagro no era solo físico. Más allá de la curación de un cuerpo, lo que realmente se comunicaba era la paz de un alma que había aprendido a vivir en el silencio de Dios. Muchos testimonios cuentan que al regresar a casa después de orar junto a San Charbel, llevaban dentro un deseo nuevo de recogimiento, una necesidad de buscar momentos de quietud para encontrar de nuevo la voz del Señor. Esa era la huella más profunda, no solo sanar heridas visibles, sino enseñar a las almas que en la calma interior está escondida la fuerza de la vida espiritual. El contraste con nuestra época es evidente. Mientras todo se acelera y la tecnología multiplica los estímulos, la invitación de Dios sigue siendo la misma: detenerse, callar, entrar en lo secreto del corazón. San Charbel había hecho de este llamado su estilo de vida. No necesitaba predicar grandes discursos para atraer a la gente, su silencio era elocuente. Al verlo, los demás comprendían que la vida espiritual no se construye en el ruido, ni en la ostentación, sino en la entrega escondida, en la oración perseverante, en la renuncia humilde. Cuando se describía la hostia que a veces quedaba pegada en el paladar como un gesto de Jesús, que quería quedarse un poco más. Mientras muchos se impacientaban por ese detalle, él lo habría vivido como una invitación al silencio interior, a dejar que el Señor tomara su tiempo, a no apresurar el cielo. De la misma manera, San Charbel entendía que cada distracción, cada ruido, era una tentación que buscaba robarle la gracia de esos instantes. Y por eso permanecía quieto, paciente, como quien guarda un tesoro. El enemigo sabe que cada segundo de unión con Cristo es una fuente de gracia, por eso busca interrumpir con pensamientos banales, con inquietudes, con agitaciones. San Charbel combatía esa batalla no con gritos, sino con la perseverancia silenciosa. Era un guerrero escondido cuya armadura era la humildad y cuya fuerza provenía de la Eucaristía. Su victoria consistía en conservar la mente fija en Dios, incluso en medio de la tormenta de pensamientos que podía asaltarlo. Quienes hoy leen su vida o se acercan a su tumba pueden sentir que la invitación sigue vigente. Dios llama a cada alma a encontrarlo en el silencio, a resistir el ruido interior y exterior, a buscar la contemplación. San Charbel enseña con su ejemplo que lo esencial no está en mostrarse, sino en ocultarse para que solo Cristo brille. La grandeza de su vida no estuvo en palabras resonantes, ni en gestos visibles, sino en la ofrenda oculta de cada día, en la oración nocturna, en la soledad aceptada con amor. Ese silencio que cultivó con tanto celo es el que hoy sigue transformando vidas. Quien aprende a detenerse a callar, a recogerse como él, descubre que Dios se hace presente con una fuerza nueva. El ruido del mundo pasa, las voces humanas se apagan, pero la voz de Dios permanece y se hace escuchar en lo profundo del corazón. Y esa voz percibida en el silencio es la que da sentido a todo, la que convierte el dolor en ofrenda, la que transforma la soledad en encuentro, la que hace de la vida escondida una fuente de fecundidad para la Iglesia entera. En la memoria de la Iglesia, algunos hombres y mujeres han dejado una huella tan profunda que sus vidas se convierten en una invitación constante. Entre ellos, se encuentra San Charbel, aquel monje silencioso de las montañas del Líbano, cuya existencia entera fue una ofrenda escondida. Mirando su ejemplo, se comprende que la Eucaristía no está destinada a quedarse unos minutos en el corazón después de la comunión, sino a prolongarse como presencia viva a lo largo de toda la jornada. Cada comunión que recibía lo impulsaba a prolongar ese misterio hasta sus tareas más sencillas. Su modo de cultivar la tierra, de obedecer a sus superiores, de compartir con los pobres, todo se convertía en prolongación de la misa celebrada en la capilla. Allí donde otros habrían visto rutina, él encontraba una oportunidad para vivir en unión con Cristo. Por eso hablar de San Charbel es hablar de alguien que convirtió toda su existencia en una liturgia silenciosa donde el altar era la tierra misma y la ofrenda era su propio corazón entregado. El secreto estaba en no dejar que la gracia de la comunión se esfumara. Así como el pan consagrado permanecía unos minutos íntegro en la boca, él dejaba que la presencia de Cristo se quedara horas, días, años, hasta impregnarlo por completo.
El resultado fue una vida entera ofrecida como sacrificio, una existencia escondida que se transformó en un continuo acto de adoración. Lo que para otros terminaba al salir de la iglesia en Saint-Charbel se convertía en un principio que iluminaba cada gesto y cada silencio. Ese mismo espíritu es el que hoy invita a cada creyente a transformar su vida en una misa continua. No se trata de multiplicar palabras ni de realizar gestos espectaculares, sino de dejar que cada jornada se convierta en altar, que cada sufrimiento sea ofrecido, que cada alegría sea acción de gracias. Saint-Charbel mostró con su ejemplo que la humildad, el silencio y la unión con la Eucaristía son capaces de dar un sentido nuevo a todo. Por eso cuando uno se acerca al sagrario, o cuando recibe la comunión, la invitación es a no conformarse con un instante. La gracia recibida debe convertirse en semilla de transformación. Cada día puede ser vivido como una misa silenciosa, donde el sacerdote es el mismo Cristo actuando en lo secreto del alma. Así la casa, el trabajo, la vida familiar, todo se convierte en liturgia ofrecida en ofrenda que sube al cielo. Y aquí surge la llamada final. No se trata solo de admirar la vida de Saint-Charbel, sino de pedir su intercesión para obtener el don del silencio interior. Ese silencio que permite escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. En un tiempo donde la prisa y el bullicio dominan la figura de este monje libanés, es una escuela de calma y de adoración. Su vida es un recordatorio de que el encuentro verdadero con Cristo exige espacio, silencio y disponibilidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, deja que la enseñanza de Saint-Charbel te impulse a vivir cada día como una misa. Haz de tu jornada una ofrenda silenciosa. Permite que la Eucaristía permanezca en ti más allá de los muros de la iglesia y que se traduzca en gestos concretos de amor. Y si sientes que estas palabras te han ayudado, te invito a apoyar este contenido. Dale un me gústate a este video, para que muchos más puedan descubrir la belleza de la fe. Comparte el mensaje con tus seres queridos. Suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu espíritu y sobre todo abre tu corazón a la gracia que viene de lo alto. Que el silencio humilde de Saint-Charbel inspire tu vida, que su ejemplo te anime a buscar a Cristo en lo escondido y que cada día puedas experimentar lo que Él vivió, la dicha de ser un alma transformada en altar, un corazón convertido en sagrario, una vida entera ofrecida como sacrificio de amor.